¿Entraste al tango porque querías descubrirte como mujer? ¿O quizás porque querés volverte más atractiva para el varón? ¿Cómo hacerlo? Para saberlo, mirá este video. ¿Cómo ser femenina en el baile de tango? Seguime hasta el final. Mi nombre es Gustavo Bensé Crisabá y hoy te traigo un tema más íntimo que compartir un mate sin saber si lavaron la bombilla. Y me estoy refiriendo a cómo ser femenina en el baile de tango, algo que a las claras no puedo explicarte por experiencia propia, pero sí puedo transmitirte luego de haber consultado a varias milongueras experimentadas. Pero antes de empezar, convengamos que el ser femenino en el baile de tango es, sobre todo, un viaje de autodescubrimiento que va más allá de los pasos y las técnicas, que se trata de una expresión auténtica de la identidad. Digo, cuando una mujer se permite explorar su feminidad en la pista, es cuando empieza a conectarse realmente con su esencia más profunda. Es cuando libera emociones y sensaciones que quizás nunca antes había tenido la oportunidad de expresar. Algo que tal vez ni siquiera se había permitido en su vida cotidiana, porque descubrirse a sí misma en el baile implica aceptar la vulnerabilidad, que si bien abarca a todos, me parece un aspecto fundamental de lo propiamente femenino, como un espacio en el que cada movimiento se convierte en una afirmación de su ser que puede manifestar su individualidad, pero que en el tango actúa como un camino para establecer un modo de comunicación, conexión y fluidez. Todo muy bien, pero ¿la tintura para el pelo hace más femenina a la mujer? Pero lo cierto es que ser mujer implica enfrentarse con momentos de incertidumbre, y no solo en cuanto a cómo entender a quién conduce el baile. Implica aprender a confiar en una misma, además de los demás, y a sentir y ser sensible a las señales del entorno. Quiero decir, ser mujer en el tango significa generalmente ocupar el rol de seguidora, lo cual no necesariamente quiere decir que seas un mero objeto de la danza, sino una co-creadora de la experiencia junto con la persona que se abraza. Porque ser seguidora no obliga a tener un rol pasivo. De hecho, nadie es pasivo en el baile de tango, sino que implica tener el poder de interpretar la música, de dar vida a la melodía a través del cuerpo y la presencia, como agregar la gracia y realzar los detalles que exprese, por ejemplo, algún instrumento de la orquesta. Sin ir más lejos, el uso expresivo de las piernas y pies, preciso con la interpretación musical, destaca la feminidad, así como realizar movimientos delicados y controlados, apoyar los pies en el piso con suma suavidad o agregar adornos en los tiempos que ofrezca el conductor, puede desarrollar incluso la sensualidad que cada una lleva dentro. Y aquí debo hacer una aclaración sobre lo que llamo sensualidad, porque ser sensual es un concepto que va más allá de la mera atracción física. Se trata de una forma de expresarse naturalmente que invita a imaginar. Digo, se es sensual cuando se establece una conexión profunda con uno mismo y con el entorno, así como una confianza que se irradia desde adentro hacia afuera, lo cual en el contexto del tango, ser sensual significa utilizar el cuerpo y los movimientos para comunicar sentimientos y narrar una historia. Algo que en términos de lo femenino no se basa solo en la forma en que te muevas, sino en cómo te entregues a la música y te conectes con tu pareja. Pero antes de eso, para desarrollar un baile más femenino, es esencial que te sientas cómoda en tu piel. Y en ello tené presente que la postura, el lenguaje corporal y la mirada son tus mejores aliados. Mantener una buena postura no solo realza tu figura, sino que también te permite expresar confianza. Si mantuvieras el torso erguido con el pecho ligeramente proyectado hacia adelante y los hombros relajados, podrías transmitir confianza y facilitar la conexión con tu pareja. Digo, la postura elegante y la alineación corporal
ya comienzan a hablar visualmente de tu ser mujer. Y esto quiere decir que debieras combinar técnica, actitud y estilo. Me dice mi mujer que si tuviera técnica, actitud y estilo, saldría nítida en las fotos borrosas. Pero del mismo modo, cuando me refiero a ser sensual en el tango, también estoy hablando de la capacidad de expresar las emociones a través de los movimientos. La forma en que deslizás tus pies, la forma en que arqueas tus dorsales y hasta el modo en que colocas los brazos al momento de abrazar puede ser suficiente para atraer la mirada de los demás. Un abrazo firme pero flexible transmite confianza y receptividad. Incluso podrías verte sensual dependiendo de cómo jugás en el espacio entre vos y tu pareja. Pero como fuere, ningún movimiento debiera verse exagerado. Nada peor que la vulgaridad. La clave está en la sutileza, en encontrar la belleza en los detalles. A veces, el simple roce de unos dedos puede decir más que un muslo descubierto o el movimiento ostentoso de una pierna. Y esto es una diferencia con ser seductora en el tango, lo que implica un nivel adicional de complejidad, porque seducir no es solo atraer, sino también crear una conexión emocional con la pareja eventual y las personas presentes. Quiero decir, en la pista debieras ser consciente de cómo tu energía y tu presencia afectan a las personas que abrazás y a quienes te rodean. Cuando bailás, cada gesto puede ser una invitación que encienda la curiosidad. Pero para ello, como te dije, debe establecerse una conexión emocional. Y este es un punto clave sobre cómo ser femenina en el baile, porque el tango es una danza que va más allá del movimiento físico. Es una danza que profundiza un diálogo entre dos cuerpos a través de una comunicación no verbal. Y esa comunicación es lo que hace que el baile sea verdaderamente mágico y a su vez realce tu feminidad. Pero a decir verdad, no solo se trata de conectarse con la pareja. Siendo mujer, primero debieras conectarte con vos misma y cultivar la autoconfianza. Y luego estar verdaderamente presente en el baile, sin distracciones. Y si te atemorizara enfrentarte a tal o cual milonguero cuando te invite a la pista, practica la respiración consciente y deja que la música juegue su magia con tu cuerpo. Para mí, la única magia es que ella me acepte la invitación. Ahora, yo entiendo que en un mundo con tantos modelos masculinos, muchas veces la mujer quiera extender el territorio de sus preferencias, sobre todo en el aspecto de la indumentaria, pero debiera saberse que la ropa y el calzado acentúan la feminidad. Vestirse con saco y pantalón no ayuda. Yo sé que muchos pensarán que la feminidad está en el interior y no en la indumentaria, pero si en algo concuerdo es que parte de la feminidad está en el interior del placard. No descarto que algunas mujeres prefieran los jeans y las zapatillas, pero la verdad es que los vestidos y las faldas resaltan el movimiento de las piernas, así como los zapatos de taco alto, no muy exagerado, claro está, estilizan la figura y potencian la elegancia. Es lo mismo que el peinado. Podés ir con el pelo atado o sombrero, pero una cabellera libre puede agregar mayor atracción y hacerte sentirte más presente. Y en tal sentido, no menores el modo en que el varón puede contribuir a que te sientas mujer. Digo, el varón también puede desempeñar un papel crucial en ayudar a la mujer a ser más femenina en el baile de tango a través de una conexión consciente y comunicativa, para lo cual es fundamental que él, que generalmente asume el rol conductor, establezca un marco seguro y cómodo donde la mujer se sienta libre de expresarse. Algo que podría conseguirse mediante un abrazo firme y suave que establezca la conexión, pero sin hacerla sentirse restringida, y que le ofrezca una relación de respeto, sin querer avasallarla, sin acosos, midiendo su nivel de baile y otorgándole los tiempos necesarios para que realice sus movimientos. Si a propósito querés agregar algún punto más, déjamelo en los comentarios
y de paso forma parte de la comunidad Tango Milonga suscribiéndote ya a este canal y activando la campanita de notificaciones para enterarte rápidamente de cuándo aparecerá el próximo video de clases, cultura o actualidad de tango argentino. Sea como fuere, la búsqueda por encontrarse a sí misma en el baile es un camino inagotable, porque se trata de ser auténtica y creativa, pero también entendiendo que hoy las mujeres son el centro de la danza, entendiendo que cada bailarina o milonguera, es la protagonista y coautora de todo lo que ocurre en la pareja, con el desafío de encontrar su propia voz y su lugar en el mundo. Pero nada de ello lograría realmente si no tomara clases, si no practicara todos los días, si no se dedicara realmente a amar esta danza con todos los altibajos que puede presentar. Porque de lo que estamos hablando es de que bailar conduce a un viaje hacia la autocomprensión y autoaceptación. Un viaje para explorar la identidad con el deseo de poder bailar y al fin brillar con luz propia. Nos vemos en breve mientras paso a paso pasa la cultura.